Hace unas cuantas horas en las de que hago este vídeo, Fake Nina subió un nuevo vídeo, que si no saben, el propietario de esta cuenta es Kateweb, quien fue el artista conceptual de Crash Twinsanity. Es un clip de un nivel eliminado de dicho juego, llamado Gonna Bite Coco. Fácilmente se puede decir que él tiene guardado el material y trata de mantener vivo este juego para que la desarrolladora se anime a realizar un remake o algo parecido. Con anterioridad él mencionó que si su juego Coco Polo tenía éxito, él iba a producir Crash Twinsanity con los materiales eliminados. Y recientemente, de hecho, él dio una carta abierta diciendo que quería trabajar en el remake de este juego. Pero, ¿no creen que este nuevo vídeo es una señal? Probablemente lo normal es de que hagan un remake de Crash Carnival, y después Crash Twinsanity. Ignorando Crash Nitro Kart, Crash Tag Team Racing y Crash What of the Cortex, ya que gracias a Crash Team Racing Nitro Fuel, no son necesarios remakes de esos juegos. ¿Y por qué digo que no sigue el remake de Crash Carnival? Es fácil y algo común. Después de sacar un juego de aventura, con historia, sigue un juego de relleno, cosas como de carreras o minijuegos. Así que no tendría sentido sacar un juego de minijuegos o mejor llamado Party, después de un juego de carreras o kart. Eso no vendería bien, de hecho, agotaría fácilmente a la gente. Así que tendría que salir un juego de aventuras en lugar de uno de relleno. Pero esto no es todo, sigamos hablando del canal Fake Nina, Kateweb. Él es un artista conceptual, es normal que él tenga guardado sus storyboards y demás dibujos, sobre todo si son cosas eliminadas. Pero, ¿qué hay de los clips en 3D? Él, y como se da a entender en la descripción, no crea esos clips y da créditos a sus respectivos creadores. Él no puede obtener esos archivos a menos que se contacte con los que lo crearon. Pero no es como si fuera tan fácil que una persona te dé esos archivos, ni mucho menos para que los subas a la red, especialmente en YouTube, donde en ese entonces estaba el auge de la monetización y podría ser un problema legal, pero olvidemos esto, hablaré de esto después porque Coco Polo salió a la venta el 11 de agosto del 2011 y fue un éxito. Kateweb había dicho que iba a trabajar en Crash Twinsanity con contenido eliminado si el juego tenía éxito, y lo tuvo. En el año 2012, empezó a subir esos clips en 3D, los cuales no creo. Como dije antes, conseguir este material no es fácil y la única forma de obtenerlo es que esté disponible en el portafolio de los autores o que se haya contactado con los que trabajaron en Crash Twinsanity para comprar su material o ya realizar el juego. Cabe la gran posibilidad que compró el material para que fuera para ser utilizados para recrear el juego. Pero, no se puede comprar material que fue desechado de una desarrolladora a menos que compres la desarrolladora, lo cual no pasó, y el material solo puede ser utilizado en la desarrolladora. Este material solo puede ser liberado a los productores y directores si planean trabajar con ello en la misma desarrolladora o si te lo proporciona los creadores del material, lo cual no es fácil. Supongo que el siguiente plan que les contaré pudo haber sucedido entre el año 2011 al 2014. Él probablemente se contactó con Activision para hacer esto realidad, sobre todo porque él sería el productor, pero al final fue rechazado ya que Activision ya estaba tratando de hacer otro juego de Crash Landed junto a su juego de carreras. O tal vez estuvo en planes y trabajó, pero al final Activision trató de sacar juegos totalmente diferentes que fueron cancelados para al final sacar Crash Bandicoot, Insane Theology en el 2017. En el 2012 se resignó, y solamente guardó y compartió el poco material que les dieron aquellos trabajadores con los que convivió, o material que estaba disponible en la desarrolladora, que solo fueron 2 clips que compartió en el 2012 y 2014. Ya estamos en el 2019, han pasado 5 años desde que publicó el último material no suyo de Crash Twinsanity, y no tendría sentido que ahora publicara otro material que guardó hace mucho y apenas lo esté publicando. Así que como la vez anterior,
Tal vez se contactó o se reunió con los trabajadores de Crash Twinsanity y obtuvo ese material que él no tenía a su disposición. Pero es 2019, la única manera de que se reúnan o obtenga ese material sería que estén trabajando en ello, ya que ahora sí es posible. Activision está de brazos abiertos para nuevos proyectos de Crash Bandicoot, gracias al sorprendente recibimiento que tuvo en el público. Lo que quiero decir, la única manera de conseguir material que no hiciste de un juego es si es material público o si los compras, o más bien, si tratas de trabajar con ello o estás trabajando con ellos. Esto sería una gran prueba de que ya se está trabajando con el remake de Crash Twinsanity. Pero, no es como si va a salir de la noche a la mañana, probablemente tarde hasta el 2021 o en la nueva generación de consolas. Amo Crash, y sobre todo Crash Twinsanity. Después de ver este nuevo video en la madrugada me sorprendí y tenía que hacer este video ya que nadie iba a hablar de esto. Mi poca experiencia me llevó a esta conclusión. No digo que esto haya pasado tal como lo he dicho, pero es lo más probable y lo más cercano, y me basan también en lo que ya estaba público. Ya está aquí todo.